a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Sorpresivo anuncio del primer ministro Mike Eyman. Así fue la inauguración del Food Truck Plaza del aeropuerto de Aruba. Dejan en libertad a extranjero por confusión sobre abuso. Extorsión a conductores en Guatemala. La selección Colombia ya está lista para su debut. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos con noticias locales. Aruba se prepara para una transición política después del anuncio que fue dado recientemente por el primer ministro Mike Eyman, hablando no solamente que dejará en el próximo mes de septiembre el liderazgo de su partido AVP, pero también, sorpresivamente, anunció que a partir del 1 de enero del 2027 ya no será más el primer ministro de Aruba. En una reunión multitudinaria celebrada en la sede del partido, el líder de AVP, el primer ministro de Aruba, Mike Eyman, anunció dos decisiones que marcarán un momento histórico tanto para su organización política como también para el país Aruba. El mandatario Mike Eyman informó que durante el Congreso de Liderazgo de AVP, previsto para septiembre de este año, entregará la dirección del partido a una nueva generación de líderes. Asimismo, confirmó que dejará el cargo de primer ministro el 1 de enero del 2027, poniendo fin a una trayectoria de 25 años al frente de AVP y a 3 periodos distintos como jefe de gobierno. Durante su discurso, el mandatario Eyman destacó que los próximos 6 meses estarán enfocados en culminar importantes proyectos sociales dirigidos a los sectores más vulnerables de la población. Entre ellos mencionó los recientes aumentos para pensionados, beneficiarios de asistencia social y personas con discapacidad, así como la ampliación de beneficios relacionados con medicamentos y ayudas económicas. El primer ministro también señaló que uno de sus principales objetivos antes de concluir su mandato será avanzar en un acuerdo con los sectores sociales para elevar gradualmente el salario mínimo hasta equiparlo con el nivel de ingreso considerado necesario para cubrir el costo básico de vida. Según explicó, actualmente existe una diferencia significativa entre ambos niveles de ingreso. Además, anunció que buscará impulsar nuevas ayudas para familias con niños con necesidades especiales, continuar con proyectos de infraestructura educativa, incluyendo mejoras en centros escolares y mucho más. En un mensaje cargado de agradecimiento y reflexión, el mandatario afirmó que el liderazgo también implica preparar a quienes asumirán las responsabilidades del futuro. Por ello, destacó que el relevo generacional dentro de AVP forma parte de una transición planificada. Aunque dejará su cargo de liderazgo político, el primer ministro aseguró que continuará vinculado al servicio público y al desarrollo del país. Cambiando de tema, la distracción en las vías que sabemos que los conductores en ocasiones tienen, pues ahora están siendo controlados por parte del cuerpo policial. En las últimas horas, en un control realizado en Oranjestad, 69 conductores fueron multados por estar manipulando el celular mientras manejan. Un total de 69 conductores fueron multados durante un reciente operativo de control de tránsito realizado por la policía de Oranjestad, tras ser sorprendidos utilizando el teléfono celular mientras manejaban. La acción fue llevada a cabo por agentes uniformados que se ubicaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de detectar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Durante el operativo se inspeccionaron alrededor de 200 vehículos. Además de las sanciones por el uso indebido del celular al volante, 3 conductores recibieron multas adicionales por no portar una licencia de conducción válida. La policía de Aruba informó que este tipo de controles forman parte de sus esfuerzos permanentes para reducir las distracciones al conducir, prevenir accidentes y fortalecer la seguridad en las vías públicas. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que eviten el uso del teléfono móvil mientras manejan y mantengan toda su atención en la carretera.
El Aeropuerto Internacional Reina Beatriz ahora no solamente recibe pasajeros, pero también está ofreciendo cultura, turismo y mucho más. Con la apertura oficial del Food Truck Plaza que se llevó a cabo el día de ayer, en donde tuvimos la oportunidad de estar allí y conocer no solamente de cuáles son estos trucks que van a estar allí estacionados, pero también la importancia para locales, turistas, residentes y mucho más. Oficialmente le damos la bienvenida al Food Truck Plaza del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, un espacio ideal en donde residentes, turistas o personas que de pronto van a recorrer el aeropuerto van a poder disfrutar no solamente de aperitivos, pero también comida local con estos vendors que tenemos en la isla. El aeropuerto de Aruba se enorgullece de presentar un proyecto para la comunidad. E nós estamos super contentes de por fim abrir a food truck oficial. Ela começou um par de anos passar com ideia para fazer algo para os passageiros e também para a community, para experienciar também algo leuk, hora de chegar, hora de ir, hora de misturar um rato, ou para comer algo outro, que nós estamos oferecendo. Mas nós estamos aqui em forecourt plaza, dus delante do aeroporto. Dus we hebben oké, aqui na mij lota ideal para studenten sali voor de arrival, hora de llegar, passa bij een parking lot of bij car rentals. Door ons assim, nós fazemos algo, mas algo autêntico. Então, aqui que está mais autêntico, é food trucks na Cubatahuac. Sowieso tu caminhas na Aruba Caba. Door ons para nós criar a autenticidade e vamos pôr food trucks operar na airport. E assim é que vira a realidade agora. Lo que nós estamos aqui atenta quatro diferentes. Dus que oferecer comida e bebida, pero toch diferente que o outro. Dus nós temos também comida latina, dus de Latinoamérica area, el Tío. Nós temos Santos com coffee e pastry, que tem keto também com ice cream. Nós temos mochis, com coisas healthy, com juices, com smoothies. Bowls e também nós temos dois flavors. A terceira é um autêntico comida rubiano. E vou fazer coisas que essa sangria não compreende tem de certo dia. E se a intenção é para operar com não quatro, vai com essa também. E se esse é sucesso, why not? Nós podemos expandir agora no futuro portar com pouco mais truck. Pero nós necessitamos lugar after natuurlijk tal. Em princípio, não está abre 7h30 de manhã e não está seguir operar até a noite trempang, a tarde a noite trempang. Porque aí não tem, of course, a community está começando a trazer super trempang na airport, dependendo do vuelo não. E não tem seguro 6 horas setor de tarde. A first impression que não está um authentic look and feel the Aruba e the food experience que não pode expect na Aruba. Dus het is een perfect opportunity para showcase não somente the Aruban feel riba a área pero também small business operators que nós temos na Aruba para dar a oportunidade. Isso é netamente o que nós estamos aqui. Ora nós saca request for proposal, nós estamos aiming para small business operators na Aruba. E nós logra que seja. Toda gente está bom para bem fazer uso de nos food truck não somente ora para trabalhar na airport ou na vecindário na airport, mas também anywhere you're from na Aruba para bem e desfrutar de food truck e claro ora para bem topa gente, ora para bem baja gente, para ter ticket tempo, bem lá check e enjoy experience. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con una de las noticias más importantes, pues fue dejado en libertad el extranjero, el cual había sido detenido en las últimas horas, al parecer que estaba siendo allí acusado de acoso sexual en contra de menores de edad. Y es que él se encuentra en Colombia para hacer los trámites de adopción de 3 menores y personas que estaban allí muy cerca a este edificio lo grabaron supuestamente en actos sexuales. Sin embargo, después de hacer una investigación, todo esto no fue verdad. El
El pasado domingo, un video grabado por una ciudadana y difundido masivamente en redes sociales desató indignación en el norte de Bogotá. Las imágenes llevaron a la captura de un ciudadano estadounidense señalado presuntamente de abusar de un menor de edad. Pero la historia dio un giro en la madrugada de este martes. El hombre recuperó su libertad luego de que los exámenes forenses descartaran por completo cualquier indicio de violencia o abuso contra el menor. Lo que se comenta es una situación familiar en la que estaba la niña incluso almorzando, estaban los niños y hay como una riña entre los dos niños por un tema de un juguete, situación familiar que lleva a que el papá le pida al niño salir al balcón a respirar. Según la directora del ICBF, los 3 menores de 4, 7 y 15 años se encontraban con el ciudadano y su esposa como parte de un proceso legal de adopción internacional, en una etapa de convivencia temporal supervisada por autoridades. Ellos estaban en estos 7 días de integración familiar, donde ya le llaman mamá y papá a los que ya llevan mucho tiempo. Ellos empezaron hace 3 años ese proceso. Pero esto no impidió que el hombre fuera atacado por medios digitales y se pusiera en entredicho el proceso de adopción en Colombia. Incluso el mismo presidente Petro, a través de su cuenta de X, lo calificó como pedófilo estadounidense de derecha, pero tras descartarse el hecho, aseguró que las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño. Tras lo sucedido, los 3 menores de edad se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos en un hogar de protección del ICBF, mientras las defensorías definen el futuro del proceso de adopción. Nos informa la buena noticia de que la familia está dispuesta a seguir el proceso y el centro de eso tiene que ver con una promesa que la mamá le ha hecho a la niña mayor y es decirle no van a estar solos. El proceso de adopción se encontraba en su fase final, luego de casi 3 años de trámites y evaluaciones, desde que la familia estadounidense manifestó su intención de adoptar en Colombia. Extorsiona conductores en Guatemala. Al parecer, los amigos del ajeno y los delincuentes que pertenecen a bandas lo que hacen es cobrar un tipo de vacuna a los conductores que pasan por estas vías. Si no pagan este dinero, más adelante cometen imprudencias. El conductor de un transporte pesado que transitaba por la carretera que conecta Tecunumán con Pedro de Alvarado decidió documentar en video la situación que, según denuncia, enfrentan con frecuencia quienes utilizan esta ruta. En las imágenes se observa cómo el vehículo es detenido por personas con el rostro cubierto. Uno de los individuos se acerca a la ventanilla del conductor y le exige un pago para permitirle continuar su recorrido. Durante la grabación se escucha que solicitan $250. ¡Vamos! ¿Bien, papadito? ¿Para dónde se dirige, mi estimadito? ¿Para Honduras, viejo? Tomarlo con eso con la cuenta, papadito, 250, papá. ¿Ah? 250. Viejo, me vas a echar la mano, viejo. No, papadito. Échame la mano. No, pues échamela. ¿En qué sale cuánto es? 1800. Mira, esto es lo que veo que me estallaron 2 llantas, mira, y las llevo. Ok, ¿cuántos tenés ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 1500. 1500 te da este, vos. De acuerdo con la denuncia, quienes se niegan a realizar el pago enfrentan restricciones para continuar su trayecto y temen posibles represalias. En el video también se escucha al conductor explicar que únicamente porta quetzales. Según relata, el monto solicitado equivalía aproximadamente a 1.800 quetzales. Al no contar con la cantidad completa, ofrece una suma menor. Posteriormente, la persona que realiza el cobro consulta por teléfono la situación y tras recibir instrucciones, acepta el dinero disponible y autoriza el paso del transporte. El conductor incluso solicita que le dejen parte del dinero para cubrir el pago de un peaje cercano. Dame 100 ahí para el peaje, allá me cobran otro peaje. No, con mucho gusto, porque ahorita anda el dinero. Gracias a una prótesis hecha en tercera dimensión, esta niña en España logró cumplir su sueño, que era tocar guitarra. A pesar de que en un principio, como ella misma lo cuenta, fue bastante difícil, sin embargo, gracias a su pasión por la música y a su determinación, lo logró. Es la M de mi hermana, que así podía estar con ella todo el rato. Esta es la prótesis que ha hecho realidad el sueño de Paula. Desde pequeña le encanta la música, sin embargo, el timple se le resistía. Yo me iba a rendir porque yo decía, él no lo voy a conseguir. Me dijeron, tú verás que lo vas a conseguir.
y pues mira, ya no me siento sola. Yo me paso tardes, noches y días cogiendo el móvil de mi madre y viendo cómo la gente puede tocar el timple con facilidad. Fue su profesora quien lo hizo posible también para ella. Después de investigar, dio con Maxi, quien de forma completamente gratuita ideó una prótesis con una impresora 3D. Quería pues que ella pudiera tocar el timbre igual que sus compañeros y no se sintiera diferente ni excluida. La prótesis se hizo directamente con la púa, fue casi 5 meses de trabajo a base de prueba y error, cogiendo medidas, imprimía una prueba, quedaba con Paula, probábamos. No estaba acostumbrada a poder tocar y pues es que no me sabía nada. Nadita. ¿Y tú ahora cómo te sientes que por fin puedes tocar el timple? Pues súper bien porque yo quería tocar el timple y ahora estoy interesada por el violín. La historia de Paula ha inspirado a su clase a crear un corto sobre la empatía y la superación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Alerta por venta de leche materna. Federación de Fútbol de Curazao entregó balones y banderas a los niños en los colegios. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seitan, yeah, yeah. Ahí están otra isla bombón fuerte. Mando Aruba para adelante. Ay, con Seitan, Durende. Construyendo en Aruba su futuro, está Seitan innovando. Aruba para adelante. Seitan conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. En oficina Mister de un milagre. Van llama Post Aruba. Tu equipo Mister de un playmaker. Y nos llega ahora Ribbon Velocidad Premium. Te prometo que suave manera stamper y el paquete está na caminda. Oh, el paso de 1-2 riba caminda. Entera isla jugando con Post Aruba. Gol! Nero Meco Play. Llama Post Aruba para entregar el paso final. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En las últimas horas en Chile, al parecer se hizo un ejercicio social porque se descubrió una nueva tendencia. Están vendiendo leche materna. Sin embargo, según los expertos, esto podría ser perjudicial para la salud del bebé. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Hicimos el ejercicio. Solo escribimos en el buscador de Marketplace leche materna y los resultados fueron inmediatos. Algunas gratis y otras con precios de hasta 20.000 pesos. Todas ellas publicitaban su propia leche a través de redes sociales. Hola, soy mamá joven de un gordito de casi 3 meses creciendo saludable. Vendo leche materna con debidas precauciones. Una especie de nodrizas virtuales que quizás pudieron tener buenas intenciones. Sin embargo, detrás de esto hay peligros para los bebés. Tampoco se sabe y ni se tiene la documentación de la madre, como si es que tiene alguna patología o algo, porque a través de la leche materna puede transmitirse el VIH, citomegalovirus, entre otro tipo de afecciones. Este intento de dar un alimento a través de compra en internet podría estar exponiendo y transformando la idea de dar un alimento natural y saludable a un escenario mortal. No solo eso, tampoco se tiene la certeza de que se trate efectivamente de leche o de cualquier otro componente. De ahí la importancia de la trazabilidad. Es la manipulación de la leche, es cómo se almacena la leche y de ahí viene todo un trabajo microbiológico para ver efectivamente que esta leche sea la idónea para poder llegar a estos recién nacidos. Lo mismo con la rotulación y tiempos de refrigeración. Estas expertas advierten incluso sobre las nodrizas. Hablemos de fútbol, pues hoy, ya en unas horas, es el debut de la selección Colombia, nuestra tricolor que se va a estar enfrentando contra Uzbekistán, que ustedes van a poder ver los detalles a través de la transmisión de Telearuba, pues Telearuba es la casa del Mundial y sabemos que las expectativas de los colombianos en México son muy altas. Ellos estuvieron allí esperando la llegada de la tricolor. Para ver a la selección Colombia hay que tener más que aguante, paciencia. Arrancaron unos 20 esperando, con diversas historias. Mexicana con raíces bien colombianas. Mi papá es colombiano, entonces le tengo mucho cariño a Colombia. Van a llegar a la final y van a ganar. ¡Vamos, Colombia! Familias enteras que se vinieron a debutar en el Mundial. Cuando supimos que el primer partido iba a ser aquí en México, pues empezamos a ponernos de acuerdo y vean, pudimos hacer todo el esfuerzo y aquí estamos. Vinimos por diferentes vuelos. Y antes que llegara la selección ya había más de un centenar de afiebrados, hinchas que llenaron la entrada del hotel de concentración. Apareció el bus y de inmediato ilusión colectiva, felicidad y una pasión desbordada para ver al equipo que representa al país. Ganas de llorar, emoción, felicidad, compartir con mis compatriotas y disfrutar este momento porque es único en la vida. Uno a uno fueron bajando y la algarabía crecía cuando aparecían los referentes. Pero, ¿a quiénes vieron? Sí, pude ver a James, a Lucho, a Richard Ríos, Ospina, a casi todos bajando del bus. Y los que no tenían una mejor posición, algún consuelo encontraron. Pues a todo el mundo lo saludamos, pero a punta de zoom, porque no nos podíamos acercar mucho. Ahí atrás solo le apunté al zoom del zoom, pero un man ahí. Pero igual se vive todo con toda. Colombia llegó y como siempre despierta la ilusión de los fanáticos antes que arranque el Mundial. Cambiando de tema, pues y hablando también del Mundial con fondos que dio la FIFA para Curazao, allí la Federación y también el Ministerio de Deportes estuvo entregando balones y banderas a los niños en los colegios de Curazao para así que también estén disfrutando esta época y sabemos todo lo histórico que ha hecho Curazao en este Mundial. Agora nós está passando na escola, nós está repartir é famoso bala aqui, bala bonita com desenho ribache. É bonita bala aqui de Blue Wave que eu desenhar especialmente para a temporada aqui e Sportlight de FDDK está fazendo algum juego com emocionante aqui na escola. Nós passa três diferentes escolas, depois toda escola tem a bala para repartir para emocionante, mas nós estamos sumamente contentos que a Zaya grande aqui com o Corsol está dentro do Mundial e junto com esse aí também emocionante também com a bandeira, passou tá Corsol está na alto e nós está na caminho também para a bandeira, para na conscientizar nós cada com nós está bom uso de Corsol e como Corsol nós está carga nosso equipo e nós está carga especialmente também nosso país Corsol. Y
Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta imprudencia que cometió una señora de la tercera edad que iba al parecer con una bicicleta eléctrica y no se percató que estaba pasando una carrera de ciclismo en ese momento. Una adulta mayor provocó un aparatoso accidente durante la etapa final del Junior en Alemania al ingresar de manera repentina al recorrido con su scooter eléctrico justo cuando el pelotón avanzaba a gran velocidad. El incidente ocurrió durante la jornada definitiva de la prueba disputada entre Alemania y Francia. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo la mujer cruza la calzada mientras los ciclistas se aproximaban, dejando muy poco margen de reacción. De acuerdo con la prensa local, la mujer apareció repentinamente en la esquina de la pista de la carrera para atravesar de un lado a otro. No obstante, debido a que no calculó su tiempo de frenado, la llanta delantera de su vehículo terminó sobre la calle, lo que provocó que un ciclista chocara contra ella. En el accidente, un corredor danés logró esquivar el scooter por apenas unos centímetros. Sin embargo, el holandés Paul Brisman no corrió con la misma suerte. La colisión provocó una caída múltiple que envió a varios competidores al asfalto, mientras otros lograron evitar el accidente y continuar con la carrera. Y si hablamos de historias que se viralizan en las últimas horas en China, este robot humanoide sí que ha dado de qué hablar, y es porque estaba pidiendo limosna, y no solamente allí con un plato, pero también con un código QR. Un video grabado en una calle de China se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar una escena poco común. Un robot humanoide aparentemente pidiendo dinero a transeúntes en plena vía pública. La grabación ha generado sorpresa y reacciones entre los usuarios, no solo por la imagen del androide en posición de mendicidad, sino también por el uso de elementos como un plato con dinero y un código QR para recibir pagos electrónicos. En las imágenes difundidas se observa a este robot humanoide arrodillado sobre la acera en una calle bien transitada. A su lado hay un plato en el que se aprecia dinero y también tiene un código QR. El robot realiza movimientos con las manos extendiéndoles hacia los transeúntes en un gesto que simula una petición de ayuda o dinero. En la grabación también se puede ver a personas deteniéndose a observar la situación. Algunos curiosos interactuaron y, según lo que se aprecia en el video, incluso hay quienes realizaron donaciones. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisian Flag, que tiene una gran campaña para esta temporada de Mundial donde ustedes pueden participar y ganar. Compra leche Frisian Flag y gana un televisor de 65 pulgadas. Disfruta la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en tu nuevo televisor gracias a Frisian Flag. Compra 15 florines o más en productos de leche Frisian Flag. Sube una foto de tu recibo de compra a ese enlace que aparece en pantalla. La fecha límite para participar es el 7 de julio. Compra tu leche, registra tu recibo y participa para tener la posibilidad de ganarte este tremendo televisor de 65 pulgadas para disfrutar del fútbol y de la gran final del Mundial 2026. ¿Ustedes se imaginan llevar el vehículo al mecánico para que lo arregle y después en la calle encontrarlo manejándolo como Uber? Pues eso le pasó a una persona en Argentina y él, ni corto ni perezoso, lo increpó. Un usuario de TikTok llamado Kevin compartió un video en el que le pasó una insólita situación en plena calle. El hombre había llevado su auto al mecánico y lo encontró mientras otro lo usaba para hacer Uber. Kevin estaba manejando y grabó el momento en el que se encontró su auto. Allí él dijo: la verdad, yo no entiendo a la gente por qué. El auto que ustedes ven adelante es un Corsa negro y la patente, a ver si me acerco más, es mi auto. Está trabajando de Uber y nunca me avisaron. Está trabajando y nunca me dijeron. Eso se le escucha decir mientras está grabando este video. Una usuaria allí al parecer también le comentó lo que la situación que estaba viendo. Allí él dice: no pasa nada, no le voy a decir nada, pero ya me vio. Me vio porque le estoy haciendo señas de luz y allí también me está dando mucha risa porque la verdad hay que reírse de estas cosas. No me voy a poner de mal genio ni nada, pero ahora cuando me quiera cobrar el sábado le voy a decir que le tengo que descontar 4 días de trabajo.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Queremos darles las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. No se les olvide que en el canal 23 ustedes pueden vivir la pasión del fútbol y más en unas horas. Este gran enfrentamiento entre Colombia, mi selección, y también Uzbekistán. Continúen con la buena programación y será hasta mañana.